Hola, miren, les voy a mandar este video para que puedan trabajar así como lo hicimos mediante la videollamada. Quienes no pudieron acceder, pues van a tener esta evidencia de trabajo, ¿sale? Trabajamos con la página 12 del libro de español. El título es Agustín de Iturbide y la pregunta es ¿cuál fue su delito? Aquí discutimos después de hacer la lectura. Primero leímos, así que les voy a pedir que ustedes lean la página 12 en donde puedan subrayar las ideas principales o lo más importante de este proceso del México independiente y los problemas que tuvo Agustín de Iturbide, porque la pregunta es, ¿cuál fue su delito? Esa es la pregunta detonante. Después de la lectura, eh, respondimos las tres preguntas de la parte de abajo. La primera pregunta es, ¿por qué causas fracasó el imperio de Iturbide? Bien, miren, de manera general y a manera de resumen, les voy a explicar este texto del libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública de quinto grado. Miren, aquí primero mencionan que uno de los principales problemas que tuvo Agustín de Iturbide fue que él prometió eh, que los impuestos iban a bajar. De hecho, bueno, la cita tal cual es: muchos productores lo apoyaron por la promesa de reducir o eliminar impuestos y cargas tributarias que después le hicieron falta como gobernante. Este problema se derivó a que fue una promesa para que lo apoyaran, pero el problema principal estuvo en que el dinero, en vez de ser, bueno, el ejemplo fue que en vez de ser una bolsa grande, ¿sí? Se fue haciendo pequeña, 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 hasta que el gobierno colapsó y ya no se pudieron pagar, pues, ni siquiera a los empleados del gobierno actual, ¿sí? Incluyendo militares, personas de limpieza o comprar alimento para los caballos. Entonces, faltó mucho dinero para que pudiera tener éxito el gobierno de Agustín de Iturbide y esto fue uno de los pilares en su fracaso. El segundo fue que él desde un principio, como era un gobierno monárquico, eh, él tenía problemas desde un principio con los republicanos. De hecho, también menciona, se debe señalar que los republicanos en la época del imperio eran muy pocos y que el respaldo a la monarquía como forma de gobierno era casi unánime, pero Iturbide tuvo problemas con los partidarios de la República desde un principio. Entonces, si no pudo convencer en este caso a lo que actualmente se conoce como el otro partido político, eh, allí empezó a tener los problemas porque no podían llegar a concretar, a unificar los intereses. Entonces, dentro de su círculo cercano empezó a haber una conspiración y esto provocó que también aquí menciona que en noviembre de 1821 descubrió una primera conspiración en la que participaban José Ortiz de Domínguez y Guadalupe Victoria. Una conspiración es ir en contra de los intereses del gobierno que está actualmente. Es, digamos, una traición, por lo cual más tarde se dio cuenta Agustín de Iturbide y en agosto de 1822 Iturbide envió a la cárcel a los diputados conspiradores, que había otros nombres, en donde también mencionan a Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte y Miguel Santamaría. Esta parte viene en el libro explicada y bueno, en la segunda pregunta es ¿qué consecuencias trajo la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide? Bueno, pues ya lo mencioné, es algo similar a la primera pregunta, en donde pues el sistema económico colapsó, hubo una crisis económica y esta fue una de las bases para que el gobierno pues de Iturbide no tuviera éxito. Y la tercera dice, ¿por qué las ideas de Iturbide y de los partidarios de la República eran incompatibles? Para responder, recuerda las diferencias entre la monarquía y la república como sistemas de gobierno. Les mencionaba a sus compañeritos que un gobierno monarca, el que está en el poder, o sea, el monarca, decide cómo se hacen las cosas y cuándo, ¿sí? Y por ejemplo, en ese entonces la monarquía, cuando moría la persona que estaba en el poder,
el poder se heredaba. Podía ser al hijo mayor, o si no tenía hijos, al hermano mayor o al familiar más cercano. Entonces, en el poder o en el gobierno monarca, la gente no tenía voz ni voto, la gente no podía votar. Actualmente, nosotros podemos votar, el pueblo elige un gobernante y a esto se le conoce como una república democrática, que en aquel entonces era con quienes tenían problemas. Recordemos que esto fue el comienzo de un México independiente, cuando México y España se separan. Esto comenzó desde el 27 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y el ejército trigarante entraron, bueno, en esa conocida entrada triunfal, que por cierto también en el libro de historia estamos recientemente viendo en la portada del bloque 1, en donde se ve que entran con el ejército trigarante, ¿verdad? Y encabezando a Agustín de Iturbide. Bien, entonces recordemos que las ideas no eran compatibles porque cada quien defendía sus intereses. Por un lado, el gobierno monarca pues quería decidir todo o decidía todo, y la República Democrática o los republicanos decidían a través del voto, ¿sí? Primero a través de un grupo, de una cierta parte de personas, y más adelante, con el paso de los años, pues todo el pueblo, hasta lo que es actualmente, que los mayores de edad, a partir de 18 años en adelante, actualmente podemos emitir el voto porque es un derecho, ¿sale? Entonces, estas son algunas de las ideas del resumen de lo de la clase de hoy, y pues espero que este video les pueda servir, puedan regresar si no entendieron o escuchen. También es importante comparar diversas fuentes. Nosotros estamos empezando con el libro de la Secretaría, pero es importante cuestionar y investigar un poquito más, porque eso es lo lindo de la historia, es lo agradable que podemos comparar, perdón, y emitir un juicio, ¿verdad? Entonces, por mi parte sería todo. Les dejo el video y cualquier duda estoy ahí a la orden mediante, ya saben, las redes. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos.